tela de camiseta de blanca y rosita. Yo quiero que la blusa vaya blanca y mis mangas vayan rositas. Yo compré 1 metro, pero obviamente me va a sobrar, entonces yo voy a acomodar mis piezas. Un consejo útil cuando usted vaya a cortar telas en algodón, lávelas previamente y póngalas a secar. Una vez que ya estén secas ya puede cortar sus prendas, porque si no lo hace, entonces cuando haga su prenda y la lave se va a encoger. Entonces esa es una sugerencia. Voy a cortar mis blusas. Y también procure que sea una tela elástica para que la niña no batalle o usted no batalle en ponerle la prenda a la niña. Ahí tengo mi pieza espalda. Siempre los dobleces hay que dar un piquetito. Y vamos a cortar la manga. Miren, entonces ya ahorita ya acomodé mi tela rosa, doble, porque vamos a sacar 2 mangas. Entonces acomodamos y ponemos alfileres. Tenemos nuestra manga, esa es una manga larga. Lo mismo que estoy haciendo aquí para niña se puede hacer con sus plantillas de dama. Si usted le apetece una blusa deportiva, bicolor, pues siga estos mismos pasos con sus plantillas. O si usted cuenta con sus básicos, pues lo puede hacer con sus básicos. Y es el mismo procedimiento. Aquí donde está la mitad voy a hacer una pequeña muesquita. Muy bien, voy a tomar mi tabla de corte porque necesito sacar el bies que irá en el cuello. Solo necesito uno. Entonces voy a tomar el pedazo que me sobró. Voy a sacar un sesgo. Siempre si tiene un cuadro, dóblelo por las esquinas centrales para que se le haga un ángulo. Entonces en medio de ese ángulo saque su bies. Voy a acomodar mi regla. Voy a tomar mi cúter giratorio. Corté, voy a sacar de ahí mi sesgo, voy a sacar de 4 centímetros. Y este me queda para mi cuello, le voy a poner tricot para que quede más uniforme, ¿sí? Aquí tengo mi blusa delantera, ahora la voy a pegar a mi manga. Ustedes van a decir, ¿y cómo sabes cuál es la delantera? Bueno, acuérdense que a nuestras mangas siempre en el lado de atrás le hacemos 2 piquetes y para el lado de enfrente o delantero le hacemos 1, igual a nuestra pieza de la blusa. Entonces yo voy a pegar así. Entonces antes de pegar voy a poner con alfileres, dando de que me queden bien alineados. Por el lado más flojo, que me sobra más tela, por ese lado voy a poner los dientitos de la máquina para que los dientitos me recojan naturalmente la tela. Y una vez le quieren pegar la blusa a la parte trasera de la manga, pues se lo podemos hacer de una vez. Entonces aquí tengo mi blusa de la espalda con sus 2 marcas, cuál es el revés y cuál es el derecho, y hago lo mismo. No quiero que se me confundan, ahorita les voy a enseñar cómo es que quedan antes de pegarlas. Pero es una blusa bien sencilla y fácil de hacer. Entonces una vez que está así, mis piezas van a quedar así. Tengo que pegar primero la manga con su delantero y con su espalda. Ya que están pegadas, entonces ya voy a poder cerrar por los lados. Entonces voy a pegar esta para que la vean. Miren, entonces ya ahora sí, así nos queda nuestra blusa. Las mangas las pegamos así, acomodamos de un lado y luego de otro, las pegamos. Entonces ya cuando sacamos la blusa ya nos queda así. Cuando usted pegue una tela elástica, jale su tela cuando vaya cosiendo, porque si no la jala, al momento que la niña se pruebe la blusa o se la ponga, le van a tronar las costuras. Entonces cuando vaya pegando, vaya estirando su tela lo más que se pueda y cosa. Ahora lo único que nos toca hacer es ponerle puntada de cadeneta donde pegamos las mangas, para poder cerrar las mangas. Si va a probar a la niña antes de terminar la blusa, le sugiero que primero ponga over y le ponga una costurita a 1 centímetro de su cuello, una costurita para cuando ella se la ponga no se abra la tela y le quede aguada y ya no regrese a su lugar. Le puede bajar 1 centímetro o 2 si le va a poner bies. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ponerle over. Cuando ponga el bies, no jale el bies porque le va a recoger tela y le va a hacer
cuello más chiquito. Ya la planchamos para que se vea bonita. Siempre que hagan costuras, ya saben, hay que planchar para que tenga un acabado perfecto. Entonces yo ya le puse over, puntada de over o de cadeneta como ustedes la conozcan. Entonces ahora sí voy a unir mis costuras para que me quede perfecto, todo alineado. Entonces voy a unir costura con mis costuras al mismo lado, siempre con el over al derecho. Y voy a cerrar todo el costado empezando desde la manga hasta terminar en la cintura o hasta el largo de la blusa. Entonces voy a agarrar mi blusa por la manga y voy a coser todo alrededor. Entonces vean, una vez que ya tenemos así, no hay necesidad de quitar los alfileres antes de coser. Podemos coser por encima de los alfileres. Entonces empezamos por la manga. Cosemos a 1 centímetro. Estire su tela. Y así como cosí este lado, voy a coser el otro y le voy a poner puntada de cadeneta o de overlock y se los muestro. Muy bien, miren, pues ya casi tenemos terminada la blusa para niña. Esta está ya 4 años. Usted va a ver que está anchita, es porque pues a las niñas el trazo les queda más anchito y aparte le dimos más ancho. De todos modos, usted al probarla va a ver que le va a quedar suelto. Para una niña de 4 años, esta es su manga larga. Ya lo único que nos falta es pegarle el bies y hacerle los dobladillos. En la parte de abajo le vamos a doblar 1 y 1. Igual en la manga, vamos a doblar 1 y 1. Y en la parte del cuello nada más le vamos a pegar su bies. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarle el bies a nuestra playerita, aquí por la parte de atrás, pero por el revés, donde tengo mi marca voy a empezar a poner mi bies, pero separado como 1,5 centímetros, sin estirar. Y le vamos a dar la primera vuelta antes de llegar a nuestra marca, 1,5 centímetros. Muy bien, pues aquí ya nos queda nuestra playera con manga Raglan. Es una playerita para niña de 4 años. Nos queda así por el revés y así por el frente. Siempre estiren tela, vaya estirando para la hora que la niña se lo ponga, no truenen las costuras. Muy bien, por mi parte es todo. Entonces nos vemos en el próximo tutorial.